Ahora sí. Bueno, les doy la bienvenida. Hoy vamos a iniciar la primera mesa pre-congreso del Congreso AEAPG que vamos a tener en septiembre, 28, 29 y 30 de septiembre. Esta mesa pre-congreso va a ser coordinada por la licenciada Graciela Makotinski. Esperamos que sea un muy buen inicio de un congreso que quiero que nos invite a todos a pensar mucho la realidad actual y nuestro quehacer profesional. Les doy la bienvenida y les dejo en manos de su coordinador. Gracias. Bueno, buen día, bienvenidos a todas, a todos a esta primera mesa precongreso, como dijo recién nuestra presidenta del Congreso, María Casariego. Esta mesa tiene por nombre Psicoanálisis, Sufrimiento y Memoria. Tenemos dos invitados, Miguel Ángel Toyo, que es de nuestra casa, y el Chago Franco también. Yo quería un poco enmarcar la mesa con una frase que me gustó de Eduardo Galeano, y la otra es un pequeño fragmento de Freud que tomamos para nuestra fundamentación del Congreso. Galeano: la memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. Y Freud nos dijo: en la empresa científica no debería haber espacio para el horror a lo nuevo. Por su carácter eternamente incompleto e insuficiente, la ciencia está condenada a confiar para su salud en nuevos descubrimientos y concepciones. A fin de no sufrir fáciles desengaños, hará bien en abroquelarse en el escepticismo y no aceptar nada nuevo que no haya resistido un riguroso examen. No obstante, en ocasiones este escepticismo exhibe dos caracteres insospechados. Se pone rígido frente a lo nuevo que llega, en tanto tiene por sacrosanto a lo ya consabido y creído, contentándose con desestimar aquello, aún antes de someterlo a indagación. Y aquí estamos para seguir con nuestras indagaciones. A los dos disertantes se les envió unos ejes que elaboramos con la comisión organizadora como ítems orientativos para las exposiciones de hoy. Sufrimiento, inscripción y desinscripción. Sufrimiento y memoria colectiva. Diferentes relatos de la historia. Acontecimiento e historia. Psicoanálisis y trauma. Ahora paso a presentar a cada uno de ellos por orden de disertación. Miguel Ángel Toyo, licenciado en Psicología, especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, docente universitario de grado y de posgrado, titular de las materias clínicas Psicología Infantil y Salud Pública, Salud Mental de la licenciatura en Psicología UNCAUS en Sáenz Peña, Chaco, titular de las materias Supervisión y Psicopatología de la Adolescencia en la carrera de especialización en Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes, UCES, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, expresidente y socio de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, expresidente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, integrante del Foro Infancias
ex coordinador del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de diversas publicaciones. Yago Franco es psicoanalista, escritor, fue presidente del Colegio de Psicoanalistas entre 2018 y 2021 y secretario científico entre 2013 y 2014. Es editor de la revista digital El Psicoanalítico y director del sitio Magma, dedicado a la obra de Cornelius Castoriadis. Dicta desde el año 2007 un seminario anual, ahora de modo virtual. Invitado a instituciones psicoanalíticas en universidades y congresos en nuestro país y en México y España. Sus libros más recientes son Paradigma Borderline, del afánesis al ataque de pánico, de 2018, y Transfiguraciones, Psicoanálisis de la pandemia, Psicoanálisis en la pandemia, de 2022. Bueno, bien. Bueno, buen día a todos, a todas. La verdad que agradezco mucho a la gente organizadora del Congreso, la invitación. La verdad que es una linda oportunidad siempre estas invitaciones para poner a trabajar en la cabeza, ¿no? Agradezco también a las autoridades de la escuela que me ven reincidente en este espacio, que se hayan animado a escucharme de vuelta en otro tema. Y también agradezco en gran medida a mis compañeros de UNARIA, con la que compartimos el pensar, que es el malestar de la cultura, que me incentiva permanentemente en las temáticas que de alguna manera voy a tratar, que tienen que ver con poder pensar estas temáticas de la memoria y el sufrimiento en el contexto conceptual, el marco conceptual de la relación del individuo con lo social comunitario, vagamente lo podremos llamar así. Yo le puse por título una subjetividad posible bajo el amparo de la memoria, la verdad y la justicia colectiva. Y creo que es una relación, esto que comentaba recién, del individuo con lo social comunitario, necesaria, no solo para comprenderla, sino para ver, bueno, cómo resolvemos, cómo enfrentamos y afrontamos determinados desafíos de la clínica. Padecimientos que, por modo de presentación, nos hacen pensar muchas veces en la existencia de esa mutua implicación entre individuo y comunidad, aparato psíquico y subjetividad epocal, o como prefiero, y lo aclararé más adelante, entre yo y nosotros. Además, quiero decir que estoy muy contento de compartir este espacio con Yago, ya se lo hice saber, pero bueno, nos conocemos hace mucho con los compañeros del Colegio de Psicoanálisis, y la verdad lo valoro mucho a Yago por su producción y porque también tiene esta iniciativa de animarse a lo nuevo, ¿no? En una reciente supervisión, la analista que supervisaba conmigo presenta el caso de una adolescente de 19 años. Voy a modificar algunos de los datos para que, bueno, no haya riesgos de que pueda ser digamos, referenciado con alguien, ¿no es cierto? Presenta el caso de un adolescente con inhibiciones en los vínculos con los otros y en su pensar, lo que le ocasionaba a su vez bloqueos en su proyección académica y en su vida amorosa. Ello acompañado de una tendencia endogámica a quedarse en el círculo familiar de un grupo primario que vive en un pueblo chico del interior. Una muerte inesperada ocasiona una crisis familiar, la de un tío paterno, cuando ella tenía 14 años. La pérdida ocurre a consecuencia de un infarto con apenas 30 años. Luego de un recorrido por diversos momentos del análisis de la paciente, surge la pregunta por las causas de la muerte tan súbita de ese familiar.
en especial por cuanto la paciente revela intensos temores a lo que puede ocurrirle a sus familiares mientras ella se ausenta. O sea, ella estudia en otra localidad. La analista comenta que sabe algo que no ha surgido del relato de su paciente, sino de un comentario entre colegas. Como se trata de un pueblo pequeño, donde todos se conocen, era vox populi que el tío paterno consumía en exceso droga pesada, lo que la familia intentaba mantener oculto, de modo de evitar los comentarios pueblerinos. Verdaderamente se trataba de un secreto a voces que aclaraba algo más acerca de los motivos del fallecimiento y daba cuenta del modo en que la familia enfrentaba o esquivaba enfrentar un problema que suponía mancillaría su reputación pública. He aquí entonces un saber, un tramo de la historia familiar y personal destinado a ser acallado, de manera de evitar el supuesto escarnio social, la humillación y la vergüenza. La paciente, sin saberlo, culpaba a la viuda de su tío por lo sucedido. Pero además, todo esto se ponía en evidencia una tendencia familiar a de esto no se habla, lo que ocasionaba una difícil resolución del duelo con todo el sufrimiento y los síntomas que producía. El ambiente cultural, el colectivo social comunitario de referencia y pertenencia, de algún modo obligaba, en este caso, a mantener un silencio sobre determinados hechos acontecidos, acompañado de ciertos mandatos que se conservan y configuran la vida familiar, tergiversando un fragmento sustancial de la verdad material de lo vivido. La angustia y el dolor del adolescente parecían en ella obedecer a su fracaso universitario, mientras latía un duelo enervado y una culpa inconsciente. Recuerdo, me venía a la memoria la famosa frase de François Dolto: lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva a los cuerpos. Es interesante incluir en la reflexión sobre este caso, por un lado, el lugar del secreto en la vida familiar y por otro, la presión de la opinión pública, los costos de la inclusión que daba destino de negación o de represión a aquello vivido y a las marcas en la historia de la paciente. Lo que cabe advertir asimismo es que la presión de la opinión pública de la que hablaba no necesariamente se ejercía de modo explícito. En todo caso, podríamos postular la réplica interna de un mandato superyoico o bien la consideración de los beneficios de la pertenencia, de la inclusión, lo que nos abre la perspectiva de otra ecuación subjetiva. ¿Cuáles son las ventajas de mantener un secreto? Dice Gerard Vincent que la vida privada se refugiaba también en los secretos, secretos de familia, es decir, cosas que permanecían ocultas, incluso a los niños. Secretos personales, sueños, deseos, miedos, pesares, pensamientos fugitivos o tenaces, pero que generalmente no llegaban a exteriorizarse. Y agrega que los lugares y los momentos de la vida privada se abren así ampliamente a los ruidos del mundo. El rumor del planeta llega hasta el secreto de la intimidad. Más adelante, trae una cita muy interesante de Heidegger, que es lo siguiente. Dice Heidegger: la raíz del pasado se encuentra en el futuro, ya que entiende que, encomillado, sería imposible comprender el pasado si se ignorasen las maneras con las que los hombres que lo vivían se proyectaban en el porvenir. Algunos pacientes, luego de un tiempo y no siempre, refieren a acontecimientos traumáticos vividos por ellos o por generaciones anteriores, ya sean de padres, tíos o abuelos, violencia familiar, acoso, abusos, estafas, perversiones, abandonos, suicidios, crímenes, delitos, catástrofe económica, migraciones, que se mantienen en secreto o borrosamente adquieren el relato de la generación de sus padres, pero que demuestran luego su poder residual en silencios, miedos, comportamientos bizarros, repetición de escenas. Algo así ocurre con los acontecimientos colectivos en nuestro país
como las crisis económicas y políticas, la guerra de Malvinas, el terrorismo de Estado, la crisis del 2001. Además de lo traumático, de los duelos no elaborados, hay un temor a la repetición. Aun cuando aceptamos la modalidad del secreto, a diferencia de otros modos de conservación en la memoria como la inscripción traumática, podríamos suponer que la fantasmática social desde la cual se normatiza una inclusión se sostiene en base a hechos pretéritos que probablemente también quedaron inscritos de modo traumático en la memoria colectiva. Tiresias desempolva los secretos de una historia. La historia de un asesinato, pero también una historia previa que cuenta cómo Layo y Yocasta, advertidos de un peligro, buscaron resolver la muerte futura. Se trata entonces no solo de la muerte que fue, sino de la que va a ser, como decía Heidegger, el modo en que proyectamos el porvenir. Algunas referencias tienen que ver con que trabajo con adolescentes en la parte de adultos, pero me interesó pensar esto en relación a la práctica clínica con adolescentes. Silvia Tuber sostiene que hay una contradicción central en la adolescencia, que es la oposición entre la vida y la muerte. Junto al redespertar de la sexualidad aparece la irrupción de la idea de muerte como irreversible definitiva, ya que para el niño aparece como algo vagamente reversible. De ahí que probablemente el sujeto se ve empujado a la búsqueda de trascendencia desde un colectivo superador de su pequeñez, limitaciones y finitud, sin que esto constituya, como dice Yago Franco, en referencia a Castoriadis, una fuga desesperada ante la muerte, incentivada por el régimen capitalista. En todo caso, como dice Primo Levi, buscamos que los objetivos de la vida sean, encomillado, la mejor defensa contra la muerte. ¿Cuál es el porvenir de un adolescente? ¿Cómo conjura la idea de muerte? El colectivo social de pertenencia, el nosotros, comienza a cobrar relevancia en y para la adolescencia. El comportamiento adolescente circula de acuerdo a ese desprendimiento del núcleo familiar primario hacia espacios extrafamiliares, espacios que adquieren el enunciado que pone en abstracción en las experiencias, el cole, el centro de estudiantes, el barrio, los vecinos, el club, la barra, la hinchada, el partido político, etc. ¿Cómo se configura la alianza fraterna que da posibilidad a la salida adolescente? Nos decía León Rosigner que lo que realmente define el sentido histórico de un drama subjetivo es otro hecho fundamental, que sin comprenderlo, el sentido del drama edípico se jugaría al margen de la historia. Es el tránsito realmente efectuado en el origen de la historia del hombre, de la horda primitiva a la alianza fraterna. El Edipo individual carece de sentido en la conducta del hombre si se lo separa del Edipo histórico. Solo pues, si incluimos en el tránsito de la cultura individual el tránsito histórico de la horda primitiva a la alianza fraterna, la verdadera significación del drama individual se nos aclara. La divergencia entre ambas concepciones de la génesis de la conciencia moral se atenúa, pues aún más si se pasa de la historia evolutiva a la filogenética. Rosita. Entonces, podríamos considerar desde aquí la importancia del lazo comunitario y la calidad del mismo en la constitución psíquica, el modo de elaboración del sufrimiento, lo que cabe o no recordar, de manera que se sostenga la alianza fraterna, el lazo libidinal. Y vemos que se puede dar un modo del lazo social a la manera de la horda primitiva, que destile violencia y acumulación inescrupulosa de bienes, que estigmatice, culpabilice y excluya, o bien otro que reivindique esa alianza fraterna basada en la justicia, que le dé consistencia y sustentabilidad. ¿Es posible la memoria individual en una sociedad que propone el olvido como forma paradójica de conjurar la muerte? ¿Es posible afrontar los desafíos personales y grupales en una sociedad que se configura
más cerca de la horda que de la alianza fraterna? Me comenta un padre que su hija, catalogada de autista, cuestión que daría para toda una reflexión sobre los estigmas contemporáneos, es acosada y burlada por sus compañeros a los ojos de las maestras, sin que media reacción por parte de ellas. Los dramas del social comunitario recaen en los sujetos al modo de un dolor social, que Yolanda Campbell define como el padecer que se origina en las relaciones humanas como conjunto. Podemos pensar lo social comunitario de nosotros, de las vivencias colectivas, que nos provoca alegría o tristeza, sentimientos de potencia o debilidad. Festejamos el triunfo de nuestro equipo, lloramos la muerte de un personaje famoso o de un líder popular. Nos animamos a enfrentar riesgos o claudicamos ante el desánimo colectivo. Manifestamos juntos para hacernos oír mejor ante los poderes. En todo esto, en esta revisión del nosotros en relación al sujeto, va decantando un cuestionamiento al yo individual, a la fantasía de la individualidad, como decía Almudena Hernando. Y Freud es categórico cuando advierte que el conocimiento de las neurosis que los individuos contraen ha prestado buenos servicios para entender las grandes instituciones sociales. Pues las neurosis mismas se revelan como unos intentos de solucionar por vía individual los problemas de la compensación de los deseos, problemas que deben ser resueltos socialmente por las instituciones. Cierra ahí comillas Freud. El individualismo contemporáneo entonces es tanto ideología y creencia que constituye y alimenta una afirmación omnipotente del yo y a la vez negación del nosotros con la consecuente desvitalización subjetiva. El nosotros retorna en un sinnúmero de expresiones que dan cuenta de su importancia en la cotidianidad. Lo que pasa es que la gente no quiere laburar. Nosotros somos el pueblo. Son planeros y no agarran la pala. Los políticos son todos corruptos. Este es un país de mierda, me quiero ir, etc. Las referencias a entidades colectivas como la gente, los trabajadores, el campo, los argentinos, los seres humanos, los políticos, si bien nos muestran diferentes niveles de formalización y consistencia de la juntura de esas pluralidades, pone de relieve su recurrente utilización al servicio de posicionamientos subjetivos. En general, nos explicamos estas apelaciones en términos ideológicos, sociológicos, de opinión pública, influencia mediática, etc. Buscamos la lógica individuo-sociedad que la sustente. Ahora bien, si se da una lógica interna del sujeto que procura darle fundamento existencial a su situación personal, explicarse y operar sobre sus malestares y sufrimientos en base a esos imaginarios y construcciones discursivas colectivas, ¿le podríamos dar un estatuto metapsicológico distinto? ¿Podríamos hipotetizar alguna instancia psíquica que represente a nosotros? Por mi parte, he venido pensando que ese plural que impacta desde el exterior, pero también se conjuga en lo subjetivo, podría efectivamente llegar a constituir una instancia psíquica tan significativa como el yo, que se articula desde el sujeto a nivel del enunciado, como también en su vertiente imaginaria. Ricardo Rodulfo se animaba a postular a nosotros en un estatuto metapsicológico específico, ubicando su origen en la adolescencia. Allí cifra la inscripción de nosotros como un nuevo acto psíquico. Ese nosotros psíquico, en correlación con el nosotros social, tendría lugar desde condiciones contextuales extrafamiliares, cuyo poder sería equiparable a los agentes de subjetivación primarios familiares. Es posible conjeturar que, sin ese nosotros interno y externo, el sujeto queda solo con sus problemáticas y las que el entorno le provoca. Esa noción de individuo autosuficiente puede determinar un devenir patológico. Cabe advertir que el problema que tenemos en nuestro tiempo no es solo el de rememoración, sino el de qué hacemos individualmente con ella. En todo caso, la desmemoria, el olvido, el secreto, la desmentida, ¿no serían acaso ciertas operaciones subjetivas promovidas por una dificultad de la conciencia y del pensar
aturdidos por el contexto. ¿Puede recibir nuestra percepción estímulos tan intensos y contradictorios en lo cotidiano, como salir todos los días con el trasfondo de noticias que nos percuten la conciencia, haciéndonos saber que comemos alimentos contaminados con glifosato, respiramos en un ambiente trastocado por poderes que nos exceden, que podemos perder la vida en manos de un delincuente, con vaivenes económicos financieros de desarrollo incierto, con pandemia, con amenazas de guerra mundial, y al mismo tiempo albergar la ilusión de progresar y en algunos casos de sobrevivir? Quizás el punto de redefinición de nuestro estar en el mundo se encuentre en crisis por una subjetividad moderna que se ha diluido y ha dado paso a una subjetividad sin fundamentos consistentes, en la fluidez de acontecimientos inexplicables e inefables. ¿Cómo seguir apegados a una vieja individualidad voluntariosa y racional que pretendía sustentar la existencia a fuerza de grandes relatos, figuras señeras, paraísos futuros y un yo autosuficiente? Lejos entonces del cogito cartesiano, me referencio en aquello que planteaba el activista político y filósofo senegalés Léopold Sédar Senghor, que decía: yo siento al otro, yo danzo con el otro, luego yo existo. Donde la existencia no se da sin el amor, la otredad y la creación. Por último, no quiero dejar de lado la cuestión clínica que nos preocupa y con la que comencé esta reflexión. Entiendo que la práctica psicoanalítica es una praxis ubicada y condicionada por un contexto, pero al mismo tiempo con una semiautonomía en su dispositivo. Cuando Yolanda Gampel se pregunta qué posición, en su trabajo sobre el trauma social precisamente, qué posición adopta el analista frente al dolor de lo social, responde simplemente que con la propuesta de que habilitemos un espacio en que sea posible hablar de ello, aun si no poseemos una respuesta a los planteos. Aun si no poseemos una respuesta a los planteos. En mi opinión, continúa Yolanda, debemos resguardar el marco terapéutico. Y para mí eso significa no tentarnos de hablar sobre nosotros mismos ni expresar nuestras ideas. No tentarnos de hablar sobre nosotros mismos ni expresar nuestras ideas. Tomando lo ya trabajado por Janine Puget y Wendell, sugiere mantenernos, entrecomillado, mantenernos en la puerta de acceso a la realidad exterior compartida, hacernos a un lado para ayudar al otro, dándole la posibilidad de acceder a su mundo personal sin mezclarlo con el nuestro. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero te quiero agradecer, Miguel, por lo que dijiste, me pareció un poco exagerado, pero bueno, también éramos exagerados jugando al fútbol y lo poníamos todo hace unos 30 años más o menos, ¿no? Yo sigo jugando todavía. Lo guardamos en la memoria, vale la memoria. Un placer estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que el congreso que está poniéndose en marcha de alguna manera apunta a temas centrales, tanto como el trabajo de Miguel, del cual el mío va a ser simplemente un retomarlo de alguna forma. Bueno, les auguro lo mejor para el congreso, realmente es muy merecido. Gracias. Yo me voy a centrar en lo traumático, fundamentalmente. Y se me ocurrió una frase para enmarcar lo que voy a decir, que es lo traumático y la máquina de ser feliz. La máquina de ser feliz, recordarán, es uno de los últimos temas conocidos de Charly García.
A mí me gusta ese tema. A ver, me voy a referir luego a lo que considero que es la máquina de ser feliz. A ver, mis reflexiones respecto de lo traumático hace rato que están dando vueltas, pero se reformularon con la pandemia. Que para mí, más que algo traumático, ha significado un estrago a nivel colectivo. Es decir, una ruptura todavía no resuelta, si es que se puede resolver. Justamente en la mesa previa charlábamos, hacían comentarios acerca de la cantidad enorme, preocupante de suicidios adolescentes que hay. Lo cual ya es como un analizador del momento, podríamos decir. Jóvenes que se matan, que no quieren seguir estando, no tienen ya que estar señalando la poca perspectiva de futuro, la poca posibilidad de proyecto identificatorio que ofrece la época. Y el proyecto identificatorio está al servicio de ellos, es un trabajo de ellos. Por lo tanto, ya nos está hablando de una presencia muy preocupante de la pulsión de muerte en el colectivo. Cuando me puse a trabajar sobre la pandemia, lo relacioné directamente con una forma de vida que considero que es traumática, traumatizante, como es la forma de vida capitalista. Pensé que la pandemia, y escribí que la pandemia era un error en la matriz simbólica del capitalismo, en la matriz simbólica del método de vivir cotidiano, que había ido de la mano de un trastorno de atención generalizado. Es decir, hay una modalidad de ser del capital que la describió muy bien Miguel, que nos tiene aturdidos y que afecta al yo en funciones que son fundamentales. Los psicoanalistas hemos, de algún modo, descuidado bastante lo que el yo significa. Miguel se encargó de retomarlo hablando del yo, de nosotros, ¿no? Como algo central para el funcionamiento psíquico, porque el yo se encarga de la atención, de la memoria, ¿no? Es el yo el encargado de, esto lo plantea Freud en la neurosis de guerra, ¿no? De la ligazón, ¿no? Entre Eros y Tánatos, ¿no? Es lo que permite el trabajo. Hay un trabajo secundario del yo que lo conocemos relativo al sueño, ¿no? La elaboración secundaria del sueño. El yo es una instancia elaborativa. Sin yo no hay psicoanálisis, ¿sí? Con el yo solamente tampoco, ¿sí? Pero el yo es indispensable, también para la vida en común. Creo que me va a costar hablar de todo lo que quería hablar, pero bueno, voy a intentarlo. Como me suele pasar, empiezo a arborizar un poco lo que pretendo desarrollar. Entonces, la pandemia no terminó, ¿sí? En principio. O sea, de lo que yo voy a hablar hoy no podría ser comprendido sin el lazo que esto tiene con la pandemia y sus consecuencias, con este estrago que ha producido, ¿no? Así como el capitalismo produce estragos socioambientales, estragos en la salud, ¿no? Las hipótesis sobre el origen humano de la pandemia son absolutas en este momento, ya sea que haya tenido origen en la deforestación y en el contacto con otras especies que debiera haberse evitado, ya sea porque haya sido la fuga de un laboratorio, ¿no? De un laboratorio en China que era subsidiado por Estados Unidos a todo esto, ¿no? Lo cual permite también explicar por qué no se termina de saber cómo se originó todo esto. Además de que hay permanentemente advertencias sobre nuevas pandemias que pueden surgir en cualquier momento. La pregunta que hay es si va a ser peor o no que la del COVID-19. Pero que va a haber nuevas pandemias no hay ninguna duda. Es más, el COVID-19 sigue produciendo muertes. Nos encontramos con los efectos prolongados del COVID-19, tanto en quienes los han tenido, se han contagiado, como a nivel del colectivo. Lo curioso es que todo esto está invisibilizado,
De esto no se habla, como decía Miguel, de esto no se habla. Habría que pensar a nivel del colectivo cuál va a ser el destino de lo que lo colectivo no se ocupe en las próximas generaciones, qué consecuencias esta censura puede tener en las próximas décadas. Pero bueno, todo estrago que produce el capitalismo sabemos que es rápidamente escondido bajo la alfombra, ¿no? No hay ninguna novedad. Pensando en estas cuestiones, me vino a la memoria, hablando de la memoria, esta canción de Charlie, ¿no? La máquina de ser feliz. Y la letra, sobre todo. Además de que la letra está perfectamente ensamblada con la música. De ninguna manera mi intención es interpretar la letra, ni siquiera es necesario que la recuerden. Porque va a estar de alguna manera deslizándose entre lo que yo voy a decir. No es ninguna interpretación, sino es lo que a mí me produce, en este caso el hecho artístico, de una canción de Charly García, así como lo puede producir una obra cinematográfica, cualquier obra artística. Como diría Castoriadis, el arte es una ventana al caos, es decir, nos conduce a experimentar aquello que escapa del sentido común, algo que nos obliga a tratar de ir más allá. Entonces, vengo pensando que el psiquismo es fábrica y al mismo tiempo es teatro. Es fábrica en el sentido del modelo que Freud plantea en el proyecto, ¿sí? Un modelo de circulación de cantidades que van a ser cualificadas, que superado cierto nivel van a avasallar el aparato psíquico, esto mismo Freud lo propone en su texto, un texto que es maravilloso, por otra parte, ¿no? Y cuya cualificación lo que permite es la inscripción de eso que circula. Freud nos habla de un modelo normal. La única normalidad que él plantea es aquella en la cual las cantidades sobrepasan la capacidad de asimilación que tienen las neuronas pasaderas, las psi y las psi, que es donde quedan inscritas gracias a la cualificación que hace omega. Este es en términos generales el artículo, el modelo que plantea Freud. Esa es una fábrica de deseos, ¿sí? Porque en el proyecto aparece la primera experiencia deseante del humano, que es la experiencia de satisfacción. Y ahí aparece la satisfacción de un deseo alucinatorio. Es la alucinación, perdón. Una satisfacción alucinatoria de un deseo. Y esto es lo que le da nacimiento al psiquismo humano. Pero al mismo tiempo, el psiquismo es teatro. Es teatro tal como Freud lo plantea en la Carta 52. La Carta 52 lo que plantea es, una vez ya habiendo tenido lugar las inscripciones, se van a transcribir en distintos estrados del psiquismo. Yo digo que el pasaje de un estrato a otro implica una transfiguración, que es más que una traducción. Es la creación de nuevas figuras, ¿no? La figurabilidad es la esencia, el ser de la psique, ¿sí? Podemos figurar representaciones, afectos, deseos. Y esto culmina en una escenificación que permite la satisfacción del deseo. ¿Sí? La Carta 52 lo que nos plantea es el trabajo que hace la psique para satisfacer los deseos que son fabricados en el otro modelo que tiene que ver con lo energético, lo que Freud plantea en el proyecto. No son dos modelos absolutamente extranjeros el uno al otro, sino que hay una clara articulación que la produce lo que Freud llama la función omega o las neuronas omega, que son las que cualifican y permiten la fijación. Bueno, esto así muy planteado por arriba y rápidamente, en realidad lo que está señalando es que hay una ética del psiquismo humano, que Freud la va a plantear como la predominancia del principio del placer. Es la ética del deseo, su satisfacción. La fábrica, entonces, lo que produce es deseos. Es, volviendo a Charlie, una fábrica de ser feliz. Es decir, porque todo el aparato psíquico tiende a la felicidad, tiende a la satisfacción del deseo. De eso se trata. Sabemos que esto no es tan sencillo, ¿sí? Cuando esta máquina se traba, ¿sí? Cuando las transcripciones no logran ser hechas, cuando la traducción de una época a otra de la vida psíquica fracasa,
o se encuentra en una atolladera cuando nos consultan o cuando consultamos nosotros a nuestros analistas. Por supuesto que el otro forma parte de la tópica psíquica. En esto retomo lo que planteaba también Miguel. El otro forma parte de la tópica psíquica. No hay tópica psíquica sin el otro. No existe esa posibilidad. Pero al mismo tiempo hay otra condición, y es que la sociedad debe brindar un bienestar mínimo para que todo esto pueda funcionar. Es decir, para que la sociedad y lo colectivo sea deseable de ser investida. Tiene que haber un bienestar mínimo. No existe sociedad si no ofrece un bienestar mínimo. Ahí es donde empezamos a entrar en problemas, ¿no, Miguel? ¿No? Porque el bienestar mínimo hoy se ha achicado tanto que es el bienestar que cada sujeto se puede proveer a sí mismo, su grupo de pares, su institución, su secta, lo que fuere, digamos. El gran otro, el colectivo, ha dejado de proveer en buena medida ese bienestar mínimo, se ha acotado considerablemente. Entonces, esto lo que genera, avanzando más en esto que está, insisto yo, más allá del malestar en la cultura. El malestar en la cultura es, digámoslo rápidamente, la neurosis. La neurosis que generaba a principios del siglo pasado, la exigencia de renuncias que el otro necesitaba, al cual otro demandaba, y que ingresando a su periodo de los sujetos originaba eso que se conocía como moral victoriana, que después se fue continuando hasta la llegada del estado de bienestar, y esto se continuó hasta un momento en el cual esto se va a resquebrajar. Entonces, ahí ya nos empezamos a encontrar con otros fenómenos que muchos autores vienen señalando desde la década del 60. ¿Sí? Que yo entiendo como que la fábrica puede empezar a no encontrar escenarios para la satisfacción del deseo. Empieza a fallar, ¿sí? Empieza a fallar el teatro. La escenificación empieza a tropezar. O la escenificación es pobre, o en algún caso se puede hacer imposible. Acerca de esta situación empezó a alertar McLuhan a principios de la década del 60. Hay que leerlo a McLuhan, hay que leer a Mark Fisher, hay que leerlo a Bifo, son los que dan, entiendo yo, el diagnóstico más interesante para pensar la subjetividad. Pero resulta que McLuhan empezó en los años 60. Es decir, que era alguien que se estaba viendo, igual que Burroughs, ¿sí? Es más, McLuhan lo retoma a Burroughs, lo ubican a Burroughs, es el que aparece en algunas películas con esto de la implantación de órganos cibernéticos al interior del cuerpo humano, y McLuhan lo retoma. También empieza a tallar un poco más adelante Paul Virilio, alertando acerca de los efectos de la aceleración de la temporalidad. Y hay un gran protagonista en todo esto, poco estudiado, poco tomado en cuenta. Porque para ir llegando a algo en lo cual me voy a centrar, que es la fragmentación psíquica y colectiva, hay un par de autores que son claves para entender esto. Uno es Ferenczi. Y otro es un sobrino de Freud, supongo que conocerán, ¿no? Que es Edward Bernays. Edward Bernays es el creador de la propaganda. Edward lo que hizo es tomar la teoría freudiana, tergiversarla y crear la propaganda como modo de manipulación de los deseos. Esto que surge en la década del 20 en Estados Unidos nunca se detuvo. La manipulación como modo de dominio sobre el psiquismo y las sociedades es algo que sigue presente. Ahora de un modo muy sofisticado, diríamos que la última palabra en esto la va teniendo la inteligencia artificial. Hay unos documentales que yo siempre recomiendo que están en YouTube, que se llama La época del yo, el siglo del yo, mejor dicho,
El siglo del yo es un documental, está en 4 partes, que lo pueden encontrar tranquilamente en YouTube, y que, si bien tiene una cierta tendenciosidad, vale la pena meterse en eso que nos permite entender mucho de la subjetividad contemporánea. Pero muchísimo. Es Vernet el que de alguna manera va a crear lo que Byung-Chul Han denomina el sujeto del rendimiento. El sujeto del rendimiento es este que, bajo la ilusión de una autonomía total y absoluta de los otros, en realidad es el mejor explotador de sí mismo que se ha creado hasta la época. Y tiene que ver con la mutación que tuvo el capitalismo. Y que hace que no nos resulten ahora adecuadas las categorías de Freud respecto del malestar en la cultura. No porque haya desaparecido el malestar, pero sino porque hay otras categorías en juego. Porque ahora vivimos una forma de vida traumática. Vivimos una temporalidad y una vida fragmentada. Entendamos que el tiempo siempre está fragmentado. Nosotros le damos un sentido al tiempo, ¿sí? A ese engarce entre pasado, presente y futuro que mencionaba Freud en 1908. Y es el colectivo el que nos permite darle alguna hilación a este movimiento temporal. Pero si el colectivo no lo da, y en este momento no lo está dando, retomo lo que hablé al principio, la cantidad de suicidios adolescentes que nos permiten pensar que la idea de futuro, ¿sí?, se está evaporando prácticamente como el agua a los uruguayos, ¿sí?, a una velocidad notoria. Y que esto es una posibilidad de un nuevo estrago para todos nosotros. Esta vida traumática, entonces, en la cual estamos, y con esto voy a ir cerrando, es lo que impide la elaboración de un proyecto colectivo, impide el advenimiento de una subjetividad reflexiva y con capacidad de liberación, es decir, una subjetividad crítica, como aquella que conocimos en la década de los 70 y parte del 80 y 60, ¿no? Ahora se da por natural este modo en el cual vivimos, y ya lo dijo Margaret Thatcher en la década del 80, y con esto inauguró una época. No hay alternativa, ¿no? O lo que dijo ese asesor de Bill Clinton, es la economía estúpida. Bueno, ahí estamos. Bueno, después lo vamos a seguir hablando. Bueno, la variedad de perspectivas es muy interesante como para empezar nuestro intercambio. Así que, bueno, quienes quieran hacer algún comentario o preguntas, también los que estén por YouTube pueden escribirlo en el chat y vamos a tratar de transmitirlo también aquí. Sí. Digan por favor su nombre antes de hacer el comentario, así queda grabado. Sí, buenos días, soy Marta de Justi. Bueno, saludo a Franco, y a Miguel, que cantaron las exposiciones. Respecto del malestar, hay una cuestión que no se dice demasiado, que Freud toma la ética y las fuentes de angustia, habla de la regulación, o sea, de la regulación de las relaciones entre los hombres y la regulación también de las formas de vivir. Cuestión que ha sido muy realmente llevada por delante, vamos a decir. Y la otra cosa que me parece importante es que Freud habla del malestar de aquellas situaciones que son injustas, como por ejemplo el goce uniformado de la sexualidad lo que ahora se llama la sexualidad heteronormativa. Quiere decir que ya
pone sobre la mesa la importancia de la ética, ¿no? Pero te quería preguntar esto, Paul Virilio, para hablar de la aceleración del tiempo, hace la metáfora en un tren de alta velocidad, donde, por ejemplo, una persona está viendo por la ventanilla un determinado paisaje, y entonces en el momento que lo está fijando la mirada, el tren ya pasó y ya no tiene tiempo ni siquiera de registrar. Por lo tanto, no puede escribir. Entonces, dice que, Virilio dice que en realidad digamos, es un perjuicio enorme para la memoria, porque no se puede retener. Entonces no puede haber memoria. La pregunta es solo para pensarlo, en cuanto cuando vos decís, Yago, de la fragmentación, pensaba también si hay alguna posibilidad de pensar en estas características temporales. No digo hacer prevención, pero digamos que de alguna manera haya también en nuestros trabajos alguna situación donde uno pueda conversar en la clínica de estas características, ¿no? Donde el mundo contemporáneo ha cambiado absolutamente. Me parece que es muy interesante lo que decís, sus coordenadas espaciotemporales. Entonces, bueno, esto, agradecerles muchísimo estas exposiciones porque son enormemente importantes. María Eugenia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a los expositores, muy interesante. A ver, quería formular una pregunta para cada uno. Miguel, me gustaría no sé, me gustaría escuchar esto de la instancia psíquica del nosotros que se constituiría en la adolescencia. ¿Cómo lo podés contarme un poco más qué es lo que vos pensás sobre esto y que lo había estado pensando? Y Yago, bueno, me gusta mucho lo que dijiste, de hecho, estoy leyendo un libro que me compré porque estoy pensando en eso todo el tiempo, que se llama Japicracia, un libro que salió en el 2018 y que ahora ahora acaban de traducir al castellano. Me pareció sumamente interesante y me hizo pensar en dos cosas. Una, en esto que yo acuerdo, de esta visión del tiempo como fragmentado. Y de hecho, Virilio en alguno de los textos habla de la percepción, como, a ver, el modo de percibir como pignoléctico, ¿sí? Y que los puentes ficcionales los ponemos a precup, ¿sí? Pignoléctico, el modo en el que perciben los que tienen ausencias epilépticas, ¿no? Entonces él dice que los puentes siempre los ponemos nosotros, salen del lado ficcional, de la posibilidad de ficcionalización del sujeto, de figurabilidad del sujeto, eso por un lado. Entonces, acuerdo en que en tiempos cada vez más acelerados es mucho más difícil construir una narratividad, eso por un lado. Y por otro lado me preguntaba, ¿por qué vos decías que es el colectivo social el que le da ilación al tiempo, ¿no es cierto? Porque en realidad, según incluso desde Freud, la percepción es siempre discontinua por la discontinuidad entre percepción y memoria, ¿no es cierto? Entonces, ya hay un trabajo, creo yo, del mismo aparato de figurabilidad, para tomar lo mismo que vos decías, que obliga a armar continuidad. Esa es un poco mi pregunta. Y quería decir algo que pienso yo, que creo que hoy en día el malestar en la cultura debería ser reformulado y que tendríamos que estar hablando de el bienestar en la cultura, de los problemas que nos trae el bienestar como modelo cultural. Gracias. Aníbal. Hola, Aníbal, respeto. Dos cositas. Algo que va en línea con lo que decía recién Marta, esto de la regulación, ¿no? Y lo que decían tanto Franco como Miguel, de esto no se habla.
escuchaba recién cuando venía para acá algo que había dicho ayer Pepe Mujica sobre esto del agua, que era que estuvimos demasiado tiempo pensando en el equilibrio fiscal y no pensamos en el problema del agua, ¿no? ¿Dónde está puesta el foco? Y otra cuestión, en relación a reformular el concepto de malestar, que es una pregunta que me viene dando vuelta, si lo que tenemos que reformular no es el concepto mismo de cultura, más que el de malestar, ¿no? Porque no creo que sea lo mismo pensar lo que es hoy cultura o hacia dónde está yendo la cultura con esta falta de futuro y con esto que estaban hablando, que el concepto clásico que tenemos de cultura. Eso. ¿Quieren responder Yo ahora? quería hacer- Pero, bueno, después hacemos una segunda No, tanda de... pensé que no me de- habían pedido. ¿Sí? ¿Chao? Chao. A ver. Son muchas cosas, es imposible abordarlas, ¿no? La velocidad de un fenómeno lo destruye, dice Virilio, ¿no? Y me parece un modo muy interesante de permitirnos pensar nosotros, psicoanalistas, qué quiere decir Virilio con eso. Para eso yo vengo trabajando lo que plantea Ferenczi respecto al splitting. El splitting, saben que en Ferenczi no es lo mismo que la disociación y la escisión. El splitting es fragmentación. En ese sentido lo usó Ferenczi. Y yo creo que a este mecanismo hay que prestarle mucha atención, porque es la respuesta ante lo traumático cuando esto se extiende a lo largo del tiempo, ¿no? Ferenczi decía, cuando hay una serie de traumatismos en la vida de un sujeto, lo que se produce es una fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? La desconexión, lisa y literal, ¿sí? Llana literalmente hablando, de representaciones entre sí y de las representaciones y los afectos. Me parece un concepto muy interesante para pensar lo contemporáneo, lo que nos afecta hoy. Y tiene que ver con varias cuestiones que mencionamos. O sea, esto ya produce fragmentación a nivel individual, pero también a nivel colectivo. No hay posibilidad de historización individual sin que el colectivo brinde puntos de anclaje para la historia. Este es el problema. Entonces no alcanza con lo que plantea Freud, de alguna manera que nos interesa como modelo intrapsíquico. Pero hoy ya sabemos que lo intrapsíquico no existe sin el otro. Esta es la particularidad humana. ¿Sí? El perro, el gato nacen, el caballo y están ahí en el mundo y hacen su vida. No necesitan tanto del otro. Tienen el mundo ya incorporado porque les viene así. A nosotros no, sabemos de nuestra inmadurez y que desde el primer momento necesitamos del otro. La otra vez en un seminario aparecía el tema de cómo hoy a los bebés hay una tendencia a satisfacerlos a demanda, ¿no? Se le da el pecho o la mamadera a demanda, ¿no? Entonces yo decía, es fácil pensar que así está estructurada nuestra sociedad en este momento. Es una sociedad donde la satisfacción debe ser inmediata, tiene que ser ya todo. Y tiene que ser sin límites, porque esta sociedad hace una promesa que ninguna sociedad hizo antes, y es que podíamos pasarle por encima la castración. Habla el lenguaje del inconsciente. Este es un modo también de poder entender por qué el capitalismo es tan exitoso, hasta por ahí, porque en este momento lo que está generando a través de tanta promesa de satisfacción es un estado de insatisfacción constante. Sí, muy bien descrito por Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio. No es el único que lo describe, pero ahí está. Esto con lo que tiene que ver, y ahí tomo un poco el tema de la ética, es que estamos haciendo el pasaje de una ética del deseo a una ética del goce. La ética del deseo tiene que ver con los deseos trabados, los deseos neurotizados del neurótico, valga la redundancia. La del goce no, es otra cosa. Y en el goce estamos todos, lamentablemente, todo el tiempo.
estando conectados las 24 horas del día, no pudiendo parar, haciendo más actividades de las que podríamos hacer. Y la pandemia todo esto lo aceleró enormemente. Bueno, hasta ahí llego. Bueno, varias cosas que me fueron surgiendo a partir de las preguntas y lo que comentaba Yao. El tema de la fragmentación es muy interesante para pensar la situación de nosotros, en nuestro pensar y nosotros como sujetos. Y a mí me resulta muy gráfica la idea que trae Baudrillard de la fragmentación. Él habla del sujeto fractal, ¿no? Es decir, una fragmentación podría ser que se rompa este vaso y hay distintos fragmentos. Pero Baudrillard dice, cuando se rompe un espejo, cada fragmento refleja la totalidad. Es decir, el problema de la fragmentación no es solo el de unir los fragmentos, sino que cada fragmento es autosuficiente y tiene la imagen del mundo. Entonces, a veces los sujetos actuales nos comportamos respecto de distintos discursos sociales, de esos discursos fragmentados precisamente. La publicidad es un ejemplo, en donde asumimos que tal o cual cosa es nuestra manera de pensar y resulta contradictoria con la que dijimos antes, o lo que pensamos ayer, o lo que vamos a pensar mañana. Es decir, conviven fragmentariamente visiones del mundo que son antagónicas. Entonces, lo fragmentario es una posición defensiva, es una posición respecto del mundo, requiere cierto nivel importante de mentira. Si yo pienso esto, pero al mismo tiempo, ¿no? Como decía Groucho Marx, si no le gustan mis principios, tengo otros, ¿no? Soy un hombre de principios, pero si no le gusta, tengo otros. Bueno, me parece que esta es una característica de la subjetividad actual. Creo que es cierto lo que vos decías, Aníbal, si no es necesario redefinir lo que pensamos acerca de la cultura actual. En realidad necesitamos redefinir la cultura, es decir, la cultura es lo que hace vivible el mundo para los seres humanos. Pero la cultura que la construimos todos, no es la cultura que yo me invento. Entonces necesitamos, sí, redefinir una cultura que haga vivible esto que vivimos. Es decir, es cierto lo que decía Marta, no podemos estar como la metáfora de Virgilio con el tren que no nos permite retener, pero bueno, pero sin memoria, ¿cómo hacemos? ¿Hay sujetos sin memoria? Me parece que no sería posible. Algunos, de alguna manera, estamos sobreviviendo o estamos echando mano a algunas herramientas para poder hacer frente a esta situación. ¿Sí? Es decir, yendo un poco lo que planteaba Mario, la pregunta, me parece que una de las cuestiones que nos permite, o es una herramienta para poder conjurar esta situación tan complicada, es nuestra relación con el nosotros. ¿Sí? Porque, digo, yo diferencio el nosotros del otro, porque son categorías diferentes. ¿Por qué? Porque el nosotros incluye lo transgeneracional. ¿Sí? Cuando uno dice nosotros, decimos nosotros los argentinos, nosotros, y también pensamos en el futuro. Es en un proyecto. El nosotros es el nosotros que de pronto nos permite. El otro es un par, es un otro yo. El nosotros no. El nosotros es un plural que tiene un poder y una capacidad
que supera lo meramente individual. En ese sentido, me parece que la adolescencia nace la idea o la hipótesis acerca de una nueva instancia psíquica, es que en la adolescencia nace esta necesidad de vínculo extrafamiliar, pero no es solo el grupo de pares, es con un nosotros, es decir, es con un colectivo plural que no es meramente una idea, sino que concretamente se materializa en, como yo decía, el centro de estudiantes, la parroquia, los pibes del barrio, pero ya en un plural que es constructor de cierta cultura, es decir, de cierta manera de enfrentar la vida. ¿Sí? Me parece que eso se instala o se va instalando a nivel intrapsíquico. Yo digo, es una nueva instancia psíquica, eso lo dice Rodolfo, digamos, me parece un hallazgo muy interesante, porque tiene una carga libidinal distinta. Es decir, cuando nos conectamos con ese nosotros, ¿no?, nos moviliza. Hay algo que no es solo externo, también es interno. ¿Sí? De hecho, las personas que han pasado situaciones terribles de prisión o en campos de concentración, han guardado, atesorado un nosotros interno que lo vinculaba a su nosotros externo. El nosotros externo ya no estaba, pero internamente sí estaba vinculado a ese plural, a esa colectividad. Entonces, me parece que incluso en la adolescencia, esto lo decía Sebastián Plouffe en un trabajo muy interesante, las categorías de la infancia, por ejemplo, madre y padre, entran en categorías abstractas, es decir, la madre pasa a formar parte de las madres y el padre de los padres, o sea, el pensamiento de la adolescencia pasa con la abstracción a desligarse de lo concreto, digamos, y a poder armar categorías o conjuntos mucho más, no solamente abstractos, ¿sí? Porque en definitiva, cuando uno piensa en las madres o en los padres, también puede adjudicarle esa calidad de madre o de padre a alguien en particular, ¿no es cierto? Entonces, me parece que a mí me sirve, y sobre todo en estos tiempos, pensar en cómo se va configurando el nosotros en la adolescencia internamente. Es decir, qué gravitación. Incluso Rodolfo decía, sin esa experiencia interna podemos encontrarnos podemos explicarnos a partir de la falta de esa inscripción con problemáticas serias en la adolescencia. Entonces, no es solo la salida exogámica al grupo de pares, también es una salida al mundo, ¿no? Bueno. Damos otra vuelta. Sí. A ver, por ahí. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Irene Levi. Irene Levi. Irene Levi, después Mauro, Pablo y María. Bueno, yo trabajé muchos años en hospital, por eso para mí venir a este lugar, hoy mi primer día, con este título de precongreso o congreso, me parece muy importante. O sea que durante muchos años, ustedes mismos como psicoanalistas sabrán que digamos, esto de psicoanálisis sin algo que lo rodee, que tenga que ver con el sufrimiento de la pandemia, etcétera, ¿no? De todo esto que nos viene acompañando. Bueno, la pregunta en concreto, primero agradecerles también por las exposiciones.
Para Miguel, yo creo que el que mencionó la máquina de ser feliz, Chao. vos mencionaste la máquina de ser feliz, pero no escuché el nombre del autor. Charly García. No escuché eso. Es una canción. Ah, es una canción. Pensé que era un libro. Para Miguel, que no, mencionaste a Campbell. Sí, y me gustaría si me podés mencionar algún libro relacionado con estos temas. Bueno. Sí. Gracias. Mauro. Ahí, ahí. Hola, ¿qué tal? Sí, quería hacer una pregunta a Miguel, Mauro Pinelli. Quería dirigir la pregunta a Miguel respecto del caso clínico que tomaste y eso que ubicaste en torno al secreto. Me parece todo muy interesante y habrá como distintas significaciones sobre lo cual quería preguntarte tu opinión, ¿no? Para empezar, si como instancia individual y su relación con lo transgeneracional, si lo podemos pensar más a nivel de pacto, ese secreto, del lado más de algo gozoso, o si también podría pensarse en esta instancia que decís, esta otra instancia psíquica en nosotros, ¿no? Y si acaso también nos frenaría en algún punto esta otra relación que existe entre lo ortogenético y lo filogenético, vinculado a la horda, y el vínculo fraterno, si algo de eso también nos pudiera servir para pensar esa cuestión del secreto se presenta, ¿no? en la clínica. Pablo. Bueno, muchas gracias por los trabajos, muy interesantes. Quería plantearles a ambos a Miguel quería plantearle lo siguiente, sí, justamente a partir del caso que presentás, si vos hablas de nosotros como un paralelo a yo, ¿sí? Pero que abarca a otros. Lo que me surgió, escuchándote, es que frente al superyo individual, lo que está emergiendo claramente es la idea de un superyo social. O sea, que eso llevaría a pensar que hay una serie de mecanismos por los cuales hay una inscripción inconsciente, pero no en el correspondiente a la infancia, sino correspondiente al presente, y hay una amenaza que no sería la amenaza de castración, como en la estructuración del Edipo, sino que sería una amenaza de exclusión social o de exilio si uno es sancionado por ese superyo social. ¿Se entiende? Esto nos llevaría a plantear una metapsicología en ese sentido que abarcaría, que replantearía un poco el problema del malestar en la cultura, y habría que pensar los mecanismos por los cuales entran sistemáticamente a través de la propaganda, a través del consenso social, la amenaza de castración de esa manera, y ciertos valores que tienen que ser tenidos en cuenta por cada individuo, porque si no va a ser sancionado. Esto es una cuestión que quería plantearte a Miguel. Allá le quería plantear lo siguiente. En realidad, nosotros usamos, y esto lo usamos todas las personas, en ciencia es más visible, que es que cuando un mundo es muy complejo, cuando el aspecto del mundo es muy complejo,
lo que hacemos es lo fragmentamos. Lo hacemos, fragmentamos en pedacitos para estudiarlo, porque la cabeza no nos da para trabajar toda la complejidad. Ahora, el problema es que terminamos acentuando esa fragmentación y la cosa nos queda como en pedazos que vos tomaste la inferencia del splitting. Melanie Klein también toma el splitting como un tema importante, más ligado a la producción de la psicosis. Pero la pregunta sigue si esta fragmentación no es la consecuencia natural de la sobrecomplejización del mundo en el cual estamos viviendo y la pretensión de entenderlo con tal profundidad que en realidad terminamos entendiendo solo un pedacito y después no calza con lo demás. María, y hacemos otra vuelta a Luel. Bueno, soy María Leseniego, muchas gracias a los dos, mil cosas para pensar. Las preguntas un poco serían para los dos, pero principalmente pensaba en el concepto de memoria. A mí el concepto de memoria a veces me parece que está gastado y habría que pensar en esto de memoria elaborativa o memoria repetitiva. La Argentina tiene un himno que es una memoria repetitiva, que es un himno modificado de lo que era un himno de batalla y que tuvo que ver con algo que repetimos y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Creo que es un paradigma de nuestra historia. Y después pensaba en relación a todo lo que planteó Yago, la pandemia como un exponente de una cultura capitalista e individualista que surgió en un determinado momento histórico como una respuesta social que tuvo que ver con la fragmentación, el individualismo, el sujeto aislado. Y pensaba bueno, no ocurrió en cualquier momento, ocurrió en este, y el producto que tuvo la pandemia en la subjetividad, justamente en esto, en fragmentarlo, aislarlo, quitarle tiempo. Los sujetos en sus casas trabajaban las 24 horas, era un sujeto excelentemente productivo. Es una de las cosas que se dice hoy, ¿no? Se producía más antes. Y pensaba en esto, en el concepto de deseo de goce, ¿no? Y el concepto de sociedad paliativa de Jules Kahn. ¿Cómo lo podés pensar como esto, como la pandemia, como la punta del iceberg de una cultura que facilitó que pudiera existir la reacción social que existió frente a la pandemia y las consecuencias tan serias que vemos hoy? Muchas gracias. Bueno, ¿quién de los dos quiere contestarnos? ¿Quieres, Miguel? Me parece que están buenas las reflexiones, las preguntas para que queden en todos para trabajarlas, ¿no? Porque son arduas, son difíciles. La cuestión del secreto no, en el caso de la paciente, daba cuenta, además de que no era solo un secreto familiar, sino social. Es decir, la sociedad tampoco comentaba abiertamente, che, tal cosa. Si bien, como todo secreto, ¿no? Como las villitas en la cama, se esparcía. O sea, no dejaba de ser un secreto a voces, es decir, se comentaba como secreto, pero se comentaba. Ahora, ¿por qué la categoría de secreto? Y porque quizás esa sociedad entendía que el modo de poder preservar un determinado bienestar era cuidándose de determinada imagen o figurabilidad, digamos, escena en la que todos se vieran a sí mismos como un pueblo espantoso. Un pueblo de drogadictos, un pueblo con ese tipo de carga negativa, ¿no? Entonces me parece que el secreto en lo social, en nosotros social, cumplía una función, y cumple una función. Ahora, hay un problema ahí
que es el problema también, es decir, un pueblo, un conjunto no se puede sostener sin memoria, sin verdad y sin justicia. Es decir, tomando la alianza fraterna se basa justamente en un pacto que es de justicia. Sin verdad tampoco. Es decir, bueno, el secreto llega hasta cierto punto, pero hay un punto en el cual es necesario, como Tiresias, decir, bueno, pasó esto, porque si no, no se resuelve la peste. Entonces, ahí hay algo a dialectizar, a poner en tensión, ¿no es cierto? Es decir, hasta qué punto un colectivo mantiene determinadas reservas, hasta qué punto afronta sus verdades. Me parece que hay una tensión permanente, no estoy diciendo que sea posible un colectivo social, ni un grupo familiar, ni una subjetividad sin secretos. ¿Sí? Ahora, a mí me parece que un problema, algo de lo que planteaba Pablo acerca del superyo social, es que ahí hay dos maneras de pensar el superyo, ¿no? Como una cosa es la castración, la amenaza de castración, ¿sí? Que sería, bueno, te saco una parte. Otra cosa es que te hago desaparecer. Ya no es una amenaza de castración. Entonces, ese superyo social no funciona como superyo. Es decir, funciona como un fantasma eliminador, digamos, no sé cómo se le llamaría. Porque el superyo se supone que tiene algún tipo de diálogo dinámico en lo psíquico. Está bien, es puro cultivo de pulsión de muerte, está bien, pero todos tenemos un superyo. Ahora, si eso implica suicidarse, tomando los ejemplos que traía Yago de la adolescencia, si eso implica la eliminación del otro, ya no es superyo, me parece. Ya no funciona, ¿no? Como amenaza sino te voy a liquidar, y a veces de una manera absolutamente arbitraria, te liquido porque, no sé, me robaste una billetera, qué sé yo. Y se trae. En el caso de tu paciente, funcionaba para ella como un superyo social. O sea, eso no podía ser develado porque entonces su familia iba a quedar excluida. Entonces funciona como amenaza. Sí, sí. La amenaza de ser excluida socialmente. Sí. Sí, funciona como una amenaza y, bueno, me lo hace pensar porque en algún momento pretérito hubo efectivamente una exclusión o un crimen. Es decir, también el superyo tiene ese antecedente. Entonces funciona como amenaza porque efectivamente, ojo que, ¿no? Entonces, así funciona la historia. Bueno, pero hay momentos en la historia en donde esa amenaza se transforma en unos contra otros, se retrocede a un estado de horda, y en donde ya no es solamente necesario apelar a una ética, sino a una épica. Es decir, es necesario inventar algo diferente. Y bueno, ahí me parece que estamos. Yo creo que el problema actual no es un problema. Entiendo que se habla mucho de la depresión, ¿no es cierto? Incluso Byung-Chul Han habla de la depresión. Parece que nuestro problema actual es la desesperanza, no la depresión. Yo entiendo que el problema más tiene que ver con el futuro, lo cual no quita lo otro, pero me da la impresión de que trabajando con los adolescentes, los pibes, dicen, yo me quiero ir del país. Como si eso respondiera, ¿no?, en una ilusión del porvenir de una ilusión de que en algún lugar está la tierra prometida. ¿Sí? No digo que no haya cosas mejores en otros países, lo que digo es que se configura o se arma a la manera de una ilusión que no existe, ¿cierto? Y no como un futuro probable. Bueno.
Yolanda Gampel tiene un trabajo que se llama trauma social. ¿Cómo? Trauma social. ¿Trauma social? Sí. Ah, Que lo puedes encontrar en la web, en Google. No es un libro, es un artículo que lo encontrás fácilmente. perfecto. Y el apellido se escribe C-A-M... No, con G. Con G. Gampel. Con G. Sí. Gampel, Yolanda Gampel. Ha venido acá, la hemos tenido como invitada. Claro, gracias. Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que va concluyendo de algún modo, una de las conclusiones a las cuales arriba Miguel. El problema es el futuro. Es decir, la imposibilidad, con lo que yo mencionaba antes, ¿no? de llevar adelante un proyecto identificatorio. Pero bueno, a ver, con respecto al splitting, que era lo que vos mencionabas, no es lo mismo splitting para Ferenczi que para Melanie Klein y la escuela inglesa. ¿Sí? Por eso lo decía, Ferenczi es fragmentación. Ferenczi es alguien que contradijo a Freud cuando Freud dice que ya no cree en su neurótica. ¿Sí? Ciertamente Freud nunca se desentendió de los hechos efectivamente vividos por los sujetos, pero tenía que realzar el papel de la realidad psíquica. Pero esto lamentablemente se tradujo, yo ya sobre todo la IPA lo tradujo, como el reinado de la realidad psíquica y el olvido. En el lacanismo pasó lo mismo, ¿sí? El olvido de lo realmente vivido por los sujetos. Hay un texto en ese sentido de Piero Lanier que recomiendo, que se llama ¿Qué es la realidad para los psicoanalistas? Una mesa redonda que se hizo en la APA, década del 80, donde ella dice que obviar la realidad de los traumas efectivamente por los sujetos vividos, que los sujetos han vivido, por parte del analista, es reduplicar el daño de los mismos. Esto nos sitúa en la contemporaneidad de nuestro trabajo. El splitting significa la fragmentación del psiquismo, por eso decía, la fragmentación entre las representaciones, entre los afectos y con las experiencias, que no llegan a ser tales. Cuando se alimenta demanda al ínfans, se puede llegar al exceso de impedir la creación de la experiencia de satisfacción, o por lo menos entorpecerla. Y ya ahí el sujeto empieza con dificultades para traducir la experiencia. La traducción de la experiencia es algo que trabajó bastante Walter Benjamin hace un siglo, ¿no? Cuando él decía que de una generación a otra no se lograban transmitir las experiencias. Yo lo que digo es que al sujeto mismo le pasa eso hoy, ¿sí? No logra traducirse, como en la película Perdidos en la traducción, Perdidos en Tokio, no, Lost in Translation, perdidos en la traducción, perdidos en la traslación. Hay experiencias que no logran ser tales, que no logran ser traducidas. Eso tiene que ver con la fragmentación, porque todo queda desconectado. No es escindido, y con una interpretación, ¿no? Nosotros conseguimos que el sentido de alguna manera se reúna, se unifique, ¿no? Generándole, por supuesto, paradojas al sujeto. No, la fragmentación lo que implica es el trabajo analítico de construcción, y eso es lo que estamos hoy. La construcción no en el sentido solamente freudiano de la construcción de la historia, sino de la construcción de un presente. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que trabajamos mucho respecto de los vínculos que tiene el sujeto, respecto de la institución en la cual está, respecto del trabajo, respecto de su vida social. Yo pregunto mucho acerca de la vida social a quienes me consultan, ¿no? Por lo menos intento escuchar. Esto no implica abolir la neutralidad, que es indispensable para que el dispositivo funcione, ¿sí? La neutralidad es indispensable para que esto sea psicoanálisis y no alguna otra cosa. Pero mi atención flotante ahora tengo mucho más presente las condiciones reales de la vida de los sujetos de lo que la tenía hace 20 o 30 años. La verdad es eso. Con respecto a la pandemia y el capitalismo. Por supuesto que yo entiendo que la pandemia entra dentro de la lógica del capital, ¿no? Porque el manejo que hubo de la pandemia tuvo que ver con volver a producir lo antes posible. Esto lo hemos escuchado y lo hemos vivido y lo hemos visto, ¿no? La pandemia se tenía que terminar rápido, había que volver a la normalidad y ahí estaban al tope estaban los grupos negacionistas.
Por eso yo sostuve que, por un lado, la pandemia implicaba un nivel de forclusión a nivel de colectivo, de todas las advertencias que habían circulado y que no se inscribieron en lo que sería, como tomando un poco lo que decía Miguel, lo que decíamos, en el suspensión cultural. Un suspensión cultural debiera haber tomado a su cargo, el otro debiera haber tomado a su cargo, el otro que nos habla de suspensión cultural debiera haber tomado a cargo. Miren, acá hay varios peligros que tenemos en este momento y no podemos seguir como hasta ahora porque hay que hacer algo, porque si no, esto nos destruye. ¿Sí? En ese sentido, tomando un poco tu pregunta, Aníbal, yo creo que hay que redefinir la cultura en el sentido que este es el primer caso en la historia de la humanidad que tenemos una cultura que se autodestruye. ¿Sí? Está en un proceso de una alteración destructiva constantemente. No le importa nada a esto. Lo único que le importa es la satisfacción permanente, el goce. Y en eso estamos bailando todos de una u otra manera. El papel como analista, creo que tenemos en esto, es por un lado de advertencia, porque Freud hizo muchas advertencias. ¿Eh? Si nosotros vemos los escritos de Freud, hay una bajada de línea política enorme. Son más de 30 los artículos en los cuales Freud se pronuncia efectivamente, activamente, sobre la relación del psiquismo y la sociedad, sobre los efectos de la sociedad en el psiquismo. Eso lo podemos ver sin ningún inconveniente y se ve claramente en la obra de Freud. En ese sentido, el psicoanálisis retrocedió mucho. Esta línea se fue abandonando paulatinamente. ¿Sí? Esto que plantea hoy aquí Miguel es una línea de trabajo, diríamos, casi marginal dentro del psicoanálisis, lamentablemente. El psicoanálisis cayó en un solicismo, como si no existiera esto que vos traías también, lo de nosotros, un nosotros que se va construyendo desde la familia, diría, del jardín de infantes, y que va sufriendo retranscripciones a lo largo de la vida. Si en ese nosotros no hay vida psíquica, o la vida psíquica es muy, muy pobre. Paro ahí por ahora. Gracias. ¿Tenés...? Bueno, Lucila de la Serna, desde el chat. Sí, eso. Dice, bueno, excelente inicio del Congreso que se viene. En el neoliberalismo dirige la propaganda con los medios, las redes, como modo de fragmentar y pervertir la memoria, la historia, y nosotros lo planteo también como pregunta. Yo quería, ya que tengo el micrófono, no lo doy yo, hacer como, me parece interesante la cantidad de cuestiones que se van abriendo, sumamente polémicas, ¿no? Digo, el concepto de super yo se está planteando acá, que me parece que probablemente tengamos varias formas de conceptualizarlo. Y también en relación a un aporte que hace Jules Ham. El otro día hablábamos con Marta de Just en una charla por teléfono. En esa charla a mí me surgía cuál será el otro y nosotros que tiene Jules Ham en la cabeza, ¿no? Sí. Cuando plantea el sujeto de rendimiento, digo, ¿qué lugar para los excluidos? ¿No? Digo, en esta cuestión que vos traías algo muy interesante de la respuesta al bebé, de la demanda, en tanto haya posibilidad de respuesta al bebé, ¿no? Digo, también, porque bueno, pero bueno, nada, y lo mismo respecto del tema del super yo social, me pregunto si hay algún otro super yo, ¿no? Tomando en cuenta esos dos orígenes que ubican como, digamos, como representante del ello, pero también como aquello que se hereda de los padres y las familias y la sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, anoté. Chao. Sí, son muchos los temas que están abriéndose y que dan como para que vayamos pensando en varias jornadas, congresos y nuevas mesas, ¿no? Entre las cuestiones que estaba pensando era que, bueno, que Freud, lo que planteó en su momento, cuando habló del sufrimiento,
tomó lo que pasaba con la naturaleza, el propio cuerpo y también el vínculo con los otros, ¿no? Que es lo que traía el sufrimiento al ser humano. Y respecto a lo que decía Miguel de los adolescentes, las madres, cuando empiezan a decir las madres y los padres, también pensaba si esas madres y esos padres son, de alguna manera, los lugares de los que, bueno, se diferencian para poder armar y organizar esas identidades, pero saben que esas madres y esos padres pueden ser aquellos adultos que pueden estar más firmes y que funcionen como apuntalamiento para estos adolescentes, para que ese nosotros sea, digamos, tenga como mayor fuerza desde ese punto de vista. Y respecto a la fragmentación, también pensaba si no sería algo así como esta sociedad fragmentada o este sujeto fragmentado o arrasado, sería como un estado de vida de angustia de no asignación permanente, ¿no? Así como lo plantea Caes, el no lugar, cuando habla del no lugar del extranjero o del excluido. Y no es casual que la fragmentación se haya producido en todas esas cuestiones relacionadas con la historia y que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra sociedad, me parece. Cuando empezaron a hablar del fin de la historia, era tener fotografías de hechos aislados y no poder ver una película completa, digamos, una película, lo completo no existe, pero una película que nos diera como mayor posibilidad de enlazar un hecho con otro y no que estuvieran fragmentados. Me parece que ese es un modo de funcionamiento, no sé cómo lo pensamos, pero sí que es un modo de funcionamiento capitalista que permite no unificar una situación con otra y es una estrategia. ¿No? Exactamente. Bueno, era esto lo que quería comentar y de alguna manera también preguntar. Ali. No, pero estaba Alicia, no sé. Lo tengo acá, Bueno, soy Alicia Lurín, gracias a los organizadores del Congreso, una suerte de tenerlos, y los panelistas, la verdad que coincido con Roberto y con los que me precedieron, nos abrió mucho la cabeza. Entre todo este rastreo de autores, me gustó mucho el inicio, Miguel, tuyo de yo, mi comunidad, yo y nosotros, no es uno sin otro, pero en la desesperanza cultural quedan a lo Bauman, ¿no? Líquidos, diluidos, quedan sin sostén. Y como contaron en la premisa, hablaban del suicidio adolescente, una de las cosas que decía Winnicott en los 50, después de la guerra, era que los adolescentes suelen tener fantasías suicidas, no porque se vayan a querer matar, sino porque hay un nivel de angustia que les resulta insoportable. No me parece que sea lo que está pasando ahora, sino que hay justamente, ¿no?, como una desesperanza en no poder ubicar un futuro, un ideal del yo, una serie de identificaciones, o algo de esto de lo que hace 4 generaciones que no se relatan historias del trabajo en las casas, ¿no? Cuando llegaba, venía de construir su piscina o era albañil y relataba lo que se relata, esa narrativa que hablamos de eso. Y entonces les preguntaba, ¿no?, si este polvinilio y lo que planteó Bifo acá. Bifo dijo, bueno, yo planteo 3 salidas para la esperanza: la poesía, la filosofía y el psicoanálisis. Y Lucho Han dice, el futuro va a ser el que pueda escuchar. Digo, adolescentes que por él no hablan, que no lo pueden escuchar y que no tienen tiempo, porque lo que dice Winnicott es que necesita tiempo. Establecer es poder atravesar el tiempo. El mandato social es hacer todo solo, comprarte todos los remedios, las sopas que llaman queer.
digamos, de que tú puedes, ¿no? Una mentira patética. Bueno, gracias. José. Bueno, agradecer, José Hernández, agradecer a Miguel y a Chango los trabajos realmente notables y actuales, ¿no? Estamos hablando de este pasaje que vamos a tener que encarar los psicoanalistas también, de esta tarea que nos dejó Freud, de la psicología individual y al mismo tiempo psicología social. Y hoy me encontré con ciertos traductores, ¿no? que han traído ustedes para poder pensar esta actualidad que supera lo individual, ¿no? Y la salida la tendremos que crear justamente con otros, ¿no? Y en este sentido, yo vengo pensando mucho el tema de la salud mental. Nos trae un aprendizaje enorme, que es esto de que la salud mental no se puede tomar como desde una sola disciplina, sino desde muchas disciplinas. Creo que por aquí hay un camino a transitar, que tenemos que transitar nosotros, que ya no lo tenemos abierto, que se tiene que ir abriendo. Creo que por ahí aparece algo de esperanza, ¿no? Pensar con otros. Siguiendo un poco esa idea, hay una palabra que me sonó todo el tiempo y es ¿qué tarea nos queda en lo que hace a descolonizar? Descolonizarnos. Pensar desde otro lugar aquello que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos propone, que es quédense en un lugar de confort, yo les voy a resolver todo. Gracias. ¿Quieren? Ya estamos cerrando la mesa y quiero decir algo en nombre del Congreso. Este Congreso se ha formado por nosotros, que es un grupo de gente trabajando y pensando, y quiero nombrarlos, porque cada uno ha hecho un montón y sigue haciéndolo. Ellos son Mauro Pinelli, Graciela Makovinsky, Alejandro Rosas, José Cernada, Débora Espinosa y Aníbal Repito, que bueno, junto conmigo, María Casariego, estamos trabajando mucho y pensando, y nuestro enorme agradecimiento a los panelistas en la mesa de hoy. Quería solamente nombrarlos. También los queríamos invitar a la segunda mesa de precongreso, que va a ser el miércoles 20 de septiembre, aquí en la Escuela de Psicoterapia, a las 11, que se llama Psicoanálisis, Marcas del Cuerpo, y los panelistas van a ser José Fishbein y Susana Kesselman. Y el coordinador va a ser nuestro compañero de congreso, Alejandro Rosas. ¿Algo más que quieran decir? Pequeñito. Pequeñito. Sí. Fragmentadito. No, me parece que me acordaba cuando hablábamos del tema de la experiencia de Benjamin, Agamben también habla de cómo se nos sustrae la experiencia, ¿no? Y me parece que esto que hacemos no es solo, en mi caso, digamos, decirle al otro, ¿sabes lo que me pasó en el consultorio? ¿No? Compartir la experiencia y el otro me dice, sí, a mí también. Yo creo que eso le da carácter de experiencia, ese compartir y que el otro diga, a mí también. Ahora, cuando a nosotros también aparece en el plural, tiene otra consistencia y otra contundencia. Creo que me parece que por eso estamos acá, digamos, porque ese pensante, ese nosotros pensante, esta ágora, me parece que nos permite hacer experiencia allí donde yo creo que también, perdón, pero fue muy rico todo lo que fueron planteando. Me parece que a veces nos cuesta repensar
la cuestión de la continuidad, de la linealidad, porque la modernidad tenía un modo de armar desde sus relatos la linealidad y la continuidad que estaba llena también de secretos y de mentiras, ¿no? De hecho, lo primitivo vos hablabas de la colonialidad, bueno, la modernidad se monta en esa gran farsa, ¿no es cierto?, de que había determinadas categorías humanas. Entonces yo creo que también habría que como que salir de ese relato, y que la historia tiene rupturas, tiene contrastes, tiene, digamos, fragmentaciones, y no por eso deja de ser posible leerla, ¿no?, como historia. Sí, me parece que ahí hay como para trabajar, ¿no?, bastante. Dos cuestiones para terminar. No olvidar que Freud le da un origen colectivo a una instancia del psiquismo, y ese origen es en la obra primitiva el super-yo. El super-yo es una creación colectiva. Digo, para entender cómo en Freud la articulación entre lo psíquico y lo colectivo está marcada a fuego, ¿sí? Por otro lado, creo que hay que leer a los autores europeos tomando un poco lo que José Sacández traía, si no me equivoco, y también lo trajo Roberto, esto de que para ellos es interesante, ¿no? Porque nosotros venimos de la colonización, hemos sido colonizados históricamente, y esto alguien mencionó como una repetición en la historia de Argentina, vos también lo hiciste. La colonización es algo que se reitera, formaría parte de eso que es el título de otra canción de Charlie, Inconsciente Colectivo, ¿no? Estaría ahí, como una predisposición al sometimiento, a la servidumbre voluntaria, ¿sí? Y que paradójicamente podemos pensar la colonización a partir de lo que nos brinda la cultura europea, ¿no?, en términos de cómo han trabajado, desde Fanon sobre todo en adelante, Sartre, etcétera, etcétera, ¿no?, poniendo a nuestro favor eso. Pero también lo cierto es que Byung-Chul Han escribe en una sociedad, en una cultura donde no hay 40% de pobreza. Para ellos la amenaza son los extranjeros, ¿no?, este temor de que vayan a ser suplantados por ellos, ¿no? Él es un extranjero. Sí, de hecho él es un extranjero, pero es un extranjero calificado, no es un... Claro. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como que tenemos que tomar como instrumentos para pensar, pero sabiendo que nuestra realidad es muy distinta. Y de todo lo que hemos hablado hoy, creo que no tenemos que olvidar que nos estamos refiriendo a una franja muy pequeña de nuestra población. ¿Sí? Porque ¿qué puede hacer el psicoanálisis con quienes están en la lona, literalmente, los que están caídos del mapa, que es algo generalizado, pero que en Argentina es enorme? Bueno, muchísimas gracias.